Buenos días, ¿qué tal hermanos? Hermanas, ¿cómo están? Jóvenes, adolescentes y niños también. En esta mañana estamos reunidos con el propósito de adorar a Dios, cantarle, pero la base de las reuniones en las iglesias desde el tiempo primitivo siempre eran el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Y espero que estén preparados para poder recibir la palabra de Dios, que sea implantada en cada uno de los corazones. De acuerdo a cómo hemos venido, Dios está dispuesto a plantar en nuestros corazones su palabra para que nos dé crecimiento espiritual. Es el alimento que nosotros tenemos para poder enfrentar un mundo muy difícil, un mundo que se opone a Dios. Y entonces necesitamos de la ayuda de Dios. Y gracias a Dios por sus dones. Hay muchos dones de gracia que Él ha dado para que cumpla su propósito al habernos salvado, que es conformarnos a la imagen de Cristo. Cristo es la plenitud de la santidad. Y hoy vamos a hablar acerca de la santidad y la santificación. Está basado en la epístola de Pedro, capítulo 1 y hasta el capítulo 2, versículo 10. Lo vamos a leer de una manera panorámica, vamos a irlo estudiando, no tan profunda, ¿no? Porque ya su pastor en algún momento seguramente va a hacer un estudio más profundo, ¿no? Y a eso compete al pastor, pero lo que nosotros hacemos es motivarles a leer esa carta y por qué esa carta nos puede ayudar y en qué momento nos puede ayudar, porque cada palabra de Dios es precisa para cada circunstancia de la vida en la cual estamos pasando, ¿no? Al igual que lo pasaron estos creyentes de primera línea que recibieron esta carta, ¿no? Que eran los primeros oyentes. Imagínense ser los primeros oyentes de la carta del apóstol Pedro, ¿no? Esta carta se leía públicamente en la iglesia, porque era una carta. Y como carta, usted cuando lee una carta no la deja en episodio, ¿no? Una vez que inicia, ¿qué hace? Finaliza. Entonces no terminaba en el 1, terminaba en el 5. Y así se leían las cartas, ¿no? Y por eso algunas cartas eran tan largas que a veces quizás demoraban, ¿no? Mucho más que una carta pequeña. Muchos hermanos seguro estaban alegres cuando iban a leer la carta a Filemón, ¿no? Porque, uy, ya esto va a terminar rápido, decía, ¿no? Y cuando decía, bueno, vamos a leer la carta de Corintios, ¡ay!, ¿no? Uy, vamos a tener ya un buen tiempo, ¿no? Pero aparte de la lectura venía la explicación luego. Y Dios había dado dones a hombres que se paraban y daban la exhortación a la iglesia en base a lo que Pablo había escrito, Pedro, Juan, ¿no? Los apóstoles y algunos que han estado al lado de los apóstoles que también escribieron, como los evangelios, Marcos, Lucas, ¿no? Entonces tenemos ahí todo la palabra de Dios para nuestra edificación y para ese propósito de conformarnos a la imagen de Cristo, que significa tener la santidad, ¿no? En nosotros. ¿Y cómo la tenemos, ¿no? Entonces, antes de entrar al tema, vamos a orar entonces para encomendarnos al Señor. Pídale a Dios que el Señor le ayude a entender su palabra, porque es el Espíritu Santo y Dios el que explica, el que le hace entender en su mente, ¿no? Y yo lo que hago es ser un instrumento nada más en el Señor, estudiar y poder compartir lo que yo he llegado, ¿no? A ese conocimiento, pero el conocimiento de nosotros, el entendimiento es limitado. Dios puede extender mucho más, ¿no? Esa palabra, ¿verdad? Padre, te damos gracias por este tiempo que nos concedes para poder abrir tu palabra bendita, tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y que puede ayudarnos en todo momento de nuestra vida, en toda circunstancia. Ella es suficiente, Señor. No necesitamos más para andar en esta vida. Y por eso ayúdanos a poder mantener siempre firmes en tu palabra, a sostenerla, Señor, en nuestra vida a través de nuestras obras y acciones. Te rogamos, Padre, que tú nos llames a esa santidad una vez más para poder animarnos si hemos dejado este camino. Te rogamos, pues, Padre, que tú nos ayudes, nos motives también a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.
Algunos antecedentes quizás para ir afianzando antes de explicar. En el proceso de la vida cristiana nosotros comenzamos, ¿no?, con la salvación, ¿verdad? Nos llama el Señor, predica el Evangelio, usted escucha el Evangelio y en ese momento que usted cree, es sellado por el Espíritu Santo, justificado delante de Dios. Sus pecados son perdonados, Dios lo declara justo, inocente, sin culpa. Eso se llama la justificación. ¿Cuánto le vale, cuánto le cuesta? Nada. Todo es por la gracia de Dios. La salvación es gratuita, ¿no? La justificación, ¿no?, incluye la justificación, ¿no? O la justificación incluye la salvación. Mucho hablamos de salvación, pero la justificación, ¿no?, es hablar de salvación. Pero ¿para qué nos justifica el Señor? Para conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces ahora entramos a un proceso, ¿no?, que no, la salvación es un punto en la historia, un pasado. Yo fui salvo en tal fecha, puedo decir, el día que acepté a Cristo como mi Salvador. Ahí fui justificado, declarado ya justo delante de Dios. Pero ahora, desde el momento en que nací de nuevo, bueno, Dios no me llevó al cielo, ¿verdad? Me dejó en la tierra. Y en esa tierra, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora como hijo de Dios? Pues entro a un proceso que la palabra de Dios nos va a decir que es la santificación. La santificación que va a conducirme a la santidad. Entonces, en la santificación y la santidad, hay que entender que la santidad se refiere a la posición en la que Dios nos pone. Dios nos considera santos, ¿no?, ante Él por Jesucristo, su obra que Él hizo, como lo vamos a ver en Pedro. Entonces, ese proceso, ¿no?, Dios ahora nos lleva en ese camino hacia ser santos, como ya nos ha declarado santos. A eso le llamamos la santificación. La santificación, por lo tanto, tiene un principio y tiene un final, ¿no? Comienza en la justificación y termina en cuando usted ya es santo, ¿no? Pero como ninguno de nosotros vamos a tener esa santidad de Dios hasta estar en el cielo, ¿no? Vamos a lidiar con el pecado y eso lo verificamos cada día, ¿no? Entonces, ¿cómo ser declarados santos final? La obra también de Dios, la completa, ¿no? Y entonces eso se llama la glorificación. La glorificación es cuando ya somos semejantes a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Entonces es un encuentro con Cristo, es algo futuro. Entonces lo que vamos a hablar más que todo es eso de la santificación, es decir, el tiempo que estamos viviendo como creyentes. Nuestra lucha, ¿no?, para el crecimiento espiritual, para desprendernos del poder del pecado. Otra definición, la salvación. La salvación, ¿no?, uno lo ve a veces como un pasado nada más, ¿no? Yo ya soy salvo, decimos, ¿no? Entonces ya tengo la salvación, y eso es cierto, somos salvos. Pero la salvación también es un proceso que incluye tres cosas. Primero, en relación al pecado, lo primero, y es tiempo pasado para los que han aceptado a Cristo, es que cuando Cristo perdonó nuestros pecados, nos declaró inocentes, por lo tanto ya no hay culpa en nosotros, nos ha librado, nos ha salvado, como podemos decir, de la condenación del pecado. Ya para nosotros no hay que el Señor en algún momento nos pueda mandar al infierno, al lago de fuego, como castigo. El Hijo de Dios ya ha sido libertado, salvado de la condenación del pecado. Pero hay otra cosa con el pecado. El pecado ejerció un poder, ¿verdad? Y ejerce un poder. Ejerce un poder total sobre el pecador, aquel que no está justificado. Ahí es su poder del pecado es al 100%. Ellos no hacen, no pueden desprenderse del pecado porque no tienen el poder. El poder del pecado es más fuerte que su voluntad. Por eso muchos intentan, ¿no?, dejar el pecado, hacen penitencia, se encierran, se enclaustran, pero se dan cuenta de que el pecado siempre los vence, porque no están justificados.
no han tenido un encuentro con Cristo. No tienen ese poder que puede ayudarlos, que es el Espíritu Santo. Entonces, pero los que tenemos el Espíritu Santo, ahora estamos siendo, ¿no? Podemos decir, estamos siendo salvados del poder del pecado. Ya no hemos sido salvados del poder del pecado todavía, si no ya no pecaríamos, ¿sí o no? Entonces es un proceso. Algunos ya son más fuertes en relación al pecado, ya el pecado ya no es una tentación, el pecado específico hablo, de lo que tenía, ¿no? Pero otros que han salido del alcoholismo, por ejemplo, todavía a veces no pasan por un bar y tienen ese, ¿no? O alguien les invita o ven una bebida alcohólica, todavía su cuerpo como que siente la necesidad. ¿Por qué? Porque el poder del pecado comienza a atraerlo. Y ahí está él, como tiene el poder de Dios, puede vencer. Pero siempre va a ser algo doloroso. Cuando hemos cometido un pecado y hemos estado afianzados en ese pecado, dejarlo muchas veces ha sido doloroso. Es decir, el momento de la tentación. Porque la tentación es negar lo que desea tu cuerpo, ¿no? Entonces, la victoria sobre la tentación es cuando nosotros nos negamos a cometer, ¿no?, ese pecado. Pero nuestra carne como que se resiste, ¿no? Como que quiere, pero no le estás dando. Algo como que si lo estuvieras matando de hambre. ¿Usted ha pasado hambre alguna vez? Es tan doloroso, ¿verdad? El estómago no hay nada que ponerle. Entonces, y uno siente dolores, ¿no? Y algo, el estómago, ¿no? Y ver en qué momento le pongo algo. Estoy hablando, pues, imagínense, no coma 2 días, 3 días, ¿no? Ya el cuerpo comienza, pues, entonces, algo así se siente el cuerpo cuando no le estás dando, ¿no? El cuerpo del pecado, estamos hablando ya, en un sentido, ¿no? No el cuerpo físico. Entonces, ese cuerpo queda, pues, ahí, ¿no? Como que anémico. Pero usted tiene que mortificar ese pecado. Ese es el proceso de la santificación. Se trata de mortificar la carne, es decir, matar el pecado en la carne. En ese camino estamos todos. Por eso es que el creyente cuando peca no debe desanimarse, más bien debe usar el don de gracia que Dios ha dado para seguir avanzando, seguir luchando, ¿no? Porque tiene el poder de Dios, tiene todos los dones que Dios le da, pero tiene que usarlo. Una de ellas, por ejemplo, es la armadura de Dios, ¿verdad? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, ¿no? Esos son dones de gracia. Dios se los da porque es su hijo. Pero si usted no se lo pone, no lo usa, entonces Dios no es culpable de eso. Dios le demanda a usted esfuerzo. En este proceso de santificación, entonces, no todo depende de Dios. En realidad hay 2 filosofías extremas después de ser salvo. Y eso lo vemos en la Biblia también. No lo vamos a estudiar hoy, pero lo vamos a mencionar. Aquellos que alcanzan la salvación y luego dicen, gracias Dios por la salvación, ahora puedo seguir mi vida porque ya está segura, puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces puedo vivir mi vida como sea porque ya Dios me ha salvado y no hay nada que me pueda borrar del nombre del libro de la vida. Y ya no hacen nada, no hacen obras, no hacen acciones, ¿no? Y temen hacer obras, ¿por qué? Porque dicen, no, ese es legalismo, vamos a caer en la ley. La salvación no es por obras, es por fe. Bueno, estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero la verdadera fe produce obras. Hay que ver eso. Entonces, si tú tienes la verdadera fe, eres salvo por fe. Pero como ya estás vivo, ahora vas a hacer buenas obras. Y esas buenas obras justamente están dentro del proceso de santificación. La santificación se ve por las obras, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo para el Señor? Hemos escuchado himno que dice, ¿no? Usa mi cuerpo, usa mi mano, usa mi pie, usa mi boca, ¿no? Entonces, es una consagración, ¿verdad? Y no solamente eso, también seremos salvos por nosotros. Es decir, hay una salvación que va a ser completa
limitada. Ya soy salvo de la condenación del pecado. Estoy siendo salvado del poder del pecado. A medida que mi comunión aumenta con Dios, el poder de Dios es más sobre mí y el pecado ya pierde su influencia. Pero un día ya no existirá el pecado en nuestra presencia. Es decir, seré libre, salvado de la presencia del pecado. ¿Cuándo será? Cuando Cristo reine en la tierra, cuando termine todo para aquel pecador siendo lanzado en el fuego, Satanás en el lago de fuego y Dios gobernando sobre todo el universo. Ahí ya no existirá pecado. Algunos preguntan, ¿y volveremos a pecar de repente? ¿Habrá la posibilidad y otro ciclo de nuevo? No, ya no. El pecado ya ha sido desterrado. Esa es la salvación que cuando usted lee en la Biblia, habla de seremos salvos. No es que está dudando de su salvación, sino que la salvación ya comenzó en él y Dios la va a terminar en el tiempo postrero, ¿no? Entonces cuando estudiamos correctamente la palabra de Dios, no nos contradecimos. Dios no está contradiciéndose. Tenemos que entender entonces que la salvación es ese proceso, ¿no? Salvado de la condenación, salvado del poder del pecado, salvado de la presencia del pecado, todo eso incluye salvación. Por lo tanto, entonces Dios nos está salvando todavía, ¿verdad? Pero ya consideramos algo, porque dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice Filipenses, ¿no? La perfeccionará hasta el día, pues y la terminará, ¿no? La acabará. ¿Usted confía en ese pasaje? Dios no miente. Entonces, ¿quién comenzó la obra en usted? Si Dios la comenzó, Dios la terminó. Pero si comenzó de repente alguien te convenció, ¿no? Y solamente creíste por lo que te convenció una persona, pero no fuiste a la palabra de Dios, o te convenció una canción o una película, ¿no? Pero no tuviste palabra de Dios, mucho cuidado. Pero si Dios comienza la salvación, Dios la termina. No va a dejar inconcluso la cosa. Muy bien, algunas definiciones. Santo, atributo de Dios, que define su separación como algo especial, su pureza y su perfección. Eso es cuando hablamos de santo, ¿no? Es un atributo de Dios, es su naturaleza que define su separación como algo especial. Dios es alguien especial, ¿no? Alguien separado, su pureza y su perfección. Lo santo siempre tiene que ver con algo que yo separo, ¿no? Pero esta definición no define exactamente la santidad de Dios, porque a Dios no lo podemos definir, ¿verdad? Entonces siempre nuestras definiciones son limitadas, pero nos da la idea más o menos, ¿no? ¿Por qué? Se lo explico. Por ejemplo, yo selecciono de todas las sillas una y la separo y digo, esta silla va a ser para el pastor, nadie más lo va a ocupar. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy consagrando para un uso en particular, especial. Esta silla va a ser especial, solo para esa persona, ¿no? Pero comparando con los otros, las sillas son iguales, ¿no? Pero lo he separado para algo especial, no lo puedo usar para otros fines. Algo así entonces es en relación a la santidad de Dios. Dios, su naturaleza es santa, pero por otro lado, Él requiere también cosas que santifica y a eso lo llama santo. Requerir significa yo me apropio de algo y lo declaro santo. Y Dios, como es el dueño de todo, puede tomar lo que Él desea y decir, esto lo santifico. De los 7 días Él santificó un día, ¿verdad? ¿No? Y dijo, este día va a ser un día especial, va a ser un día en donde la gente tiene que acordarse de su Creador en adoración, deja su trabajo, deja de hacer cosas y concéntrese en la vida espiritual. Un día especial. Nosotros nos reunimos en ese día del domingo y decimos el día del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que es un día separado para Dios. Dios lo tomó así.
y nos dio esa ley. Aparte separó muchas cosas más, ¿no? Separó a hombres también. A Jonás, tú serás profeta. Jeremías, desde el vientre de tu madre, ya te separé, ¿no? A Isaac, fue separado para ser un linaje de un pueblo llamado por Dios. Entonces Dios separa a personas también. Él lo requiere. Y nosotros, ahora la iglesia, nos llamamos iglesia, es decir, los llamados afuera, porque estamos separados para Dios. Entonces Dios nos ha separado. Dios ya no separa cosas, separa personas. Las personas que cada uno de nosotros que hemos sido salvados, separados para Dios. Así debe considerar aquel que aceptó a Cristo. Dios lo ha separado, ¿no? Él es el que puede. Y en tercer lugar, también la santidad imparte Dios. Él es la fuente de santidad. Nadie puede ser santo si Dios no le imparte su santidad, ¿no? Entonces el hombre cayó en pecado, perdió esa imagen que era la santidad de Dios cuando pecó Adán, y nos transmitió esa naturaleza pecaminosa. Perdimos la santidad, la imagen de Dios. Pero ahora Dios quiere conformarnos a esa imagen, que es la santidad. Ese es el propósito por el cual entonces nos salvó. Entonces la santificación es un proceso. La santidad, podemos decir, es nuestra posición, ¿no? La posición que ocupamos. Somos santos. Por eso, cuando usted ve ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, 2, ¿no? Nos habla de santos, 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 ¿no? Ya se dirige, llamados a ser santos, santos en Cristo Jesús. Efesios 1:1 también, a los santos en Cristo Jesús. No dice a los que están en proceso, ya los llama santos. ¿Por qué? Porque Dios ya los considera santos. Pero nuestra condición requiere de ese proceso de santificación. Es decir, si yo me comparo con lo que Dios me ve en Cristo, con lo que estoy viviendo hoy, es decir, mi condición, puedo ver que me falta mucho, ¿verdad? ¿No? Eso ya es comparar mi crecimiento espiritual con la talla, la estatura del Señor Jesucristo. Él es nuestra medida. No es nuestra medida el pastor, no es nuestra medida el mejor predicador, ¿no? ¿Puedo seguir su ejemplo? Sí. ¿Imitar su fe? Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si yo estoy, ¿no?, en un nivel espiritual menor que mi pastor, pues tengo que crecer al menos hasta su altura, ¿no? Pero luego tengo que seguir más metas. Mi comparación siempre es Cristo. ¿Por qué? Porque todo ser humano cometemos errores. Así que si usted mira como un ejemplo, modelo perfecto a un hombre, va a fracasar y se va a sentir dolido. Usted tiene que mirar solamente a Cristo. Él nunca le va a fallar. Él ya vivió la vida de santidad en esta tierra y lo demostró. Él dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ahora, ¿qué nos dice Pedro? Vamos a entrar ahora entonces en la lectura. Comenzamos del versículo 1. Ya con estas definiciones yo creo que usted va a entender muchas palabras que acá Pedro, y no va a ser quizás tan necesario explicarlas, ¿ya? Los primeros versos, del 1 al 3, del 1 al 2 primero, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién escribió la carta? Pedro, apóstol de Jesucristo. Es que yo me he centrado mucho, he estudiado Pablo, ahora estoy estudiando Pedro. Entonces tengo ya que meter en mi mente Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mira cuántos lugares llegó esta carta. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Cuando se habla de la santidad, no se puede desligar del Dios en plenitud, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías capítulo 6, en el versículo 3,
proclaman ahí, ¿no?, los serafines y dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces? 3. Porque la naturaleza y la característica de Dios es su santidad. Señala bien claro: Santo, Santo, Santo. Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo. Y aquí, en este verso 2, somos elegidos según la presciencia o el conocimiento anticipado de ¿quién? Dios Padre. ¿Quién es el que puso entonces en su mente todo este proceso de nosotros? Dios el Padre. Luego dice: en santificación del Espíritu. ¿Quién viene a santificarnos o a separarnos? El Espíritu Santo. Por eso dice: si uno no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Puedes hacer todo lo que quieras en este mundo para Dios, pero si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. Es importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a santificarnos. Santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Él es aquel que nos da la salvación. En Cristo es la salvación. ¿Por qué? Porque murió por nosotros. Su sangre fue rociada. El rociamiento de la sangre, un judío lo entendía, era declarar santo las cosas. ¿Cómo santificaron a los sacerdotes? Sangre, sangre, sangre. El altar, sangre, sangre, sangre salpicada, ¿no? Era algo simbólico. Pero ahora dice, en un sentido ya real, la sangre de Jesucristo nos ha rociado, nos ha separado, nos ha vuelto santos delante de Dios. Entonces la Trinidad está interviniendo en todo este proceso. Dios en su plenitud. Por eso puede decir el verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo es esta esperanza? Es una esperanza viva. Por eso es que esta esperanza ha sostenido a los creyentes después de que Jesucristo se fue a los cielos. Esos creyentes se sostuvieron en esa esperanza. Las persecuciones, todo lo que pasaron, esta esperanza los sostuvo. Es muy importante la esperanza. Tiene gran valor la esperanza. Pero no fue la esperanza solo de ellos, de los que habían de creer. Es una esperanza viva. Es una esperanza que seguirá para los futuros creyentes si Cristo todavía no viene. Nosotros quizás partiremos a la eternidad, pero nuestra esperanza, la esperanza viva, siempre permanece hasta su cumplimiento. Esa esperanza seguirá sosteniendo a los creyentes, aún en medio de la tribulación que habrá, y muchos creerán también en la tribulación, ¿verdad? No quiero entrar en detalle, pero yo creo que Cristo nos librará de esa gran tribulación, pero habrá creyentes también en ese tiempo, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo estará también impartiendo, y este libro tendrá mucho significado ahí, porque la persecución será feroz. Entonces ahí esta esperanza viva sigue. La palabra de Dios les dará fuerzas para vencer al enemigo. La esperanza entonces tiene gran valor. ¿Tienes tú la esperanza viva? ¿Cómo lo obtuviste? A través de renacer en Cristo. Renacer, nuevo nacimiento. Jesús dijo: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Todos hemos tenido que nacer de nuevo si estamos en Cristo. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, verso 4, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Aquí está, ¿no? Para alcanzarla, ¿cómo? ¿Ya no somos salvos? Entonces, ¿para qué la alcanzamos? Ahora ya lo puede usted explicar, ¿verdad? No, es que acá se está refiriendo
a que la salvación gloriosa culmina con la glorificación, donde ya no existe el pecado. Pero yo ya estoy libre de condenación y estoy luchando contra el pecado. Es una lucha fuerte, pero cada vez estoy venciendo. Pero un día ya no tendré que luchar, porque ya no existirá el pecado en la presencia mía. Entonces ahí ya se completó esta salvación. Por eso ahí dice, ¿no? Alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros, por supuesto, tenemos que alegrarnos. Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Lo vuelve a la realidad ahora, ¿no? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces ellos tenían una esperanza viva, pero esta esperanza tendrá un resultado glorioso cuando el Señor venga, como dice el verso 7, ¿no? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. ¿A qué se refiere la manifestación de Jesucristo? A su venida. Cuando venga por la iglesia, cuando venga también, ¿no?, a la tierra. Entonces la venida también, seguro ya lo estudiarán con su pastor, ¿no? ¿Cuál es ese proceso? Pero el Señor se manifestará ante nosotros. El verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Luego del verso 10 nos va a decir, ¿no?, que a medida que esperamos ese cumplimiento, ¿no?, tenemos que vivir por fe, tal como los profetas. Los profetas escribieron muchas cosas, pero no entendieron todo lo que escribieron. No se les dio esa oportunidad de entenderla. Y así lo dice el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, o sea, preguntaron, indagaron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, ellos querían comprender la salvación que estaban escribiendo, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, Dios no les reveló, ¿no?, toda la salvación, no la entendieron, porque decía, eso será revelado a futuro. ¿Y quiénes la revelan? Los predicadores, que ahí luego usaron la palabra de Dios. Porque Dios le reveló a Pablo, a Pedro, ¿no?, que usaron el Antiguo Testamento. Por eso aquí vamos a encontrar muchos versos del Antiguo Testamento. Pero ahora lo están aplicando en el Nuevo Testamento, lo que los profetas no habían entendido. Por eso, en nuestro tiempo, ¿usted entiende toda la salvación? ¿Usted sabía que la salvación tiene todos estos 3 procesos? Pero usted es salvo, porque creyó en Cristo. Así no entienda la salvación, usted es salvo porque confió en Jesucristo. No tiene que entender toda la salvación para recién decir, ahora sí soy salvo. Hay muchas cosas de la salvación que de repente no le entiendo. No me ha revelado el Señor todavía. Y cada vez uno que va teniendo una comunión con el Señor te va revelando algo más de su salvación en tu vida, que te hace sentir, que sientas gratitud a Él. Por eso es importante nuestra comunión. En el verso 13
Pedro explica la importancia ahora de la esperanza cristiana en el sufrimiento para efectuar la santificación práctica. Ahora la santificación práctica se revela a través de lo que hacemos, ¿no? La santificación sí requiere obras, requiere el 100% de tu esfuerzo. A veces se escucha decir, bueno, en esta lucha yo doy el 50% y Dios pone el 50%, ¿no? Pero en realidad Dios pone el 100% y usted también tiene que poner el 100%. Él dice, esfuérzate y sé valiente. Huye de las pasiones juveniles. Es decir, ¿quién tiene que huir? Yo. Resiste a Satanás. ¿Quién tiene que resistir? Con mi esfuerzo. Pero no mi esfuerzo solo, ¿verdad? Sino con la ayuda del poder de Dios que está al 100% disponible. Si usted no pone el 100%, solo el 50%, va a fracasar. Tiene que poner todo su esfuerzo en servir al Señor. Y eso es lo que nos dice del verso 13 hasta el capítulo 2, versículo 10. Lo divide en 3 partes. La esperanza como motivación para la santidad, del 13 al 21. A ver cómo nos motiva el Señor. Primeramente, nos da el mandamiento de la santidad, del verso 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, significa, en base a lo que hemos leído anteriormente, ¿no? Ciñe los lomos de vuestro entendimiento. ¿Quién tiene que ceñir? Nosotros. Es un mandato imperativo, ceñir, ¿no? Dios lo manda, no te sugiere, no te lo pide, te lo manda. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, otro mandato no imperativo, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tú tienes que esperar, tú tienes que ser sobrio, tú tienes que ceñir tus lomos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, como incrédulo tú tenías muchas cosas, vivías bajo muchas costumbres, pero ahora dice, no, que ya no estás en ignorancia, pues tienes que ser obediente al ley. Sino como aquel que os llamó es santo, sed, otro mandato imperativo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, la santidad se ve en la práctica, no es una filosofía. Y la base de esto es la escritura, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Está usando lo que dijo Levítico 11, 44, 45, capítulo 19, 2, donde habla de que Dios dice, ustedes, mi pueblo, serán santos porque yo soy santo. Y Pedro ahora lo usa para la iglesia, ¿no? El mandato entonces de la santidad, ¿no? Las razones para la santidad. ¿Por qué tenemos que vivir una vida de santidad? Del verso 17 al versículo 21. Primeramente, ¿no? Tenemos que entender que nuestras obras serán juzgadas imparcialmente. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es tu peregrinación? Esta vida. Esa es la peregrinación. El día que termina tu peregrinación es cuando ya te llevan al cementerio. Ayer dejamos a mi madre en el cementerio, pero dejamos el cuerpo, porque su alma ya estaba con el Señor. Alcanzó la santidad plena ya. Ahora puede estar en la presencia de Dios. Su fe fue en Cristo hasta el final. Y ella cantó un himno que dice, Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. No sé si lo conocerán, ¿no? De corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón, de corazón. Y eso es, algún día termina nuestra peregrinación. Pero mientras tanto, conducíos, dice,
en temor todo el día de vuestra predicación. ¿Qué es temor? Reverencia a Dios, como si Dios estuviera a tu lado. ¿Cómo actuarías si el presidente estuviera a tu lado, no? No le vas a faltar el respeto. Bueno, ahora le faltan a las autoridades, ¿no? Porque no debemos hacerlo los creyentes, el mundo lo hace, ¿no? Porque en realidad son autoridades pues que han fallado, ¿no? No han hecho lo que han prometido. Pero eso no es motivo de que nosotros como cristianos faltemos a la autoridad, sino la honremos más bien orando por ellos, ¿verdad? Ya darán cuenta a Dios, ante este Dios que es imparcial, ¿no? Él, si no, su juicio es seguro. Pero para los hijos de Dios también el Señor dice, juzgará nuestras obras, ¿no? Y por eso es que el temor que tenía Pablo también era eso, ¿no? Él decía, yo voy a dar cuenta a Dios, me voy a presentar delante de Él, y conociendo ese temor, predico el Evangelio, ¿no? Porque yo tengo que dar cuentas al Señor de ese llamamiento que Él me ha dado. Esa es una razón. El Señor me juzgará mis obras con justicia. Y las obras del creyente se refieren pues a lo que usted está haciendo después de haber sido salvado, ¿no? Y esas obras en Romanos nos habla pues de que compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuentas, ¿no?, de lo que ha hecho. Corintios capítulo 3, 1 Corintios, ahí va a encontrar ese juicio con fuego, en donde si hay obra semejante al oro, la plata, piedras preciosas o madera, heno, hojarasca, y lo que quedará después del fuego. Será salvo, dice, pero perderá su recompensa de las obras que no le valen a Dios. Si usted está haciendo obras, pero esas obras no le valen a Dios, usted perderá. Pero no perderá su salvación, sino las recompensas. Porque Dios nos dará recompensas conforme a nuestra labor. Para eso es ese juicio. No es un juicio para premiación, ¿no? Para dar cuenta de lo que has hecho con la gracia de Dios. Porque ese es un Dios santo que exige, ¿no? La gracia no es relajamiento. La gracia es más bien sostenerse más delante de Dios, agradecido de que Él ya te ha salvado. Entonces, una de las razones es que seremos juzgados. Segunda razón, que nuestra salvación, ¿no?, tuvo un gran precio. El verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el costo de la salvación, ¿no? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, verso 20, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces, la segunda razón es que nuestra salvación tuvo un gran precio. ¿Cómo no era gratuito? Bueno, gratuito para nosotros, pero la salvación sí tuvo un costo enorme, ¿verdad? Nosotros lo tuvimos gratuitamente, sí, pero a Dios le costó su propio Hijo, esa sangre preciosa. Y piense cuánto usted vale para Dios. Dios lo estima a usted a ese nivel, a ese precio, el precio de su Hijo, porque pagó por ti ese precio. Es como que Dios te da un valor. La gente quizás no te dé valor, te menosprecia, pero Dios, si tú eres salvo, para Dios vales mucho. Vales el precio de su propio Hijo. Así que no te afecte lo que te digan los hombres. Concéntrate en lo que Dios te ve. Dios te valora a ese precio. Amén. Por eso que pagó por ti, ¿no?, el precio. Si tú hubieras sido el único pecador, si hubiera sido el único pecador, Cristo hubiera venido para morir por amor a ese único. Pero gracias a Dios que Él vino, dice, por todos los pecadores. Porque todos somos pecadores. Y todos tenemos la oportunidad entonces también de recibir esa salvación gratuita.
En segundo lugar, la esperanza también es un estabilizador del amor. El amor muchas veces lo confundimos humanamente. A veces pensamos que darle algo a alguien ya le estamos mostrando nuestro amor, pero a veces le podemos estar haciendo un daño, pensando que lo estamos amando, ¿no? Hay padres que dicen, no, tú no lo amas, mucho lo castigas al hijo. Piensa que el castigo no es amor. Cuando Dios dice, no, que al que ama, disciplina y azota como hijo. Pero nosotros somos más benévolos, ¿no? Y nos queremos más benévolos que Dios. Y rápidamente entonces queremos salir en ayuda de cualquiera que nos lo pide, ¿no? Pero antes no analizamos por qué está en esa situación, por qué está pidiendo ayuda. Entonces mi amor tiene que tener un equilibrio, tiene que estar basado en la palabra de Dios, ¿no? Para poder ayudarlo plenamente, porque algo lo llevó a esa crisis. Y si solamente le doy el paliativo, va a seguir en esa crisis. Tengo que darle la solución que está en Cristo, la palabra de Dios, para que no repita nuevamente su situación, o Dios le saque de esa situación, ¿verdad? Cuando hablo de principios financieros, ahí toco esos temas, ¿no? ¿Cuántos están en una esclavitud financiera que Dios no ha querido? ¿Por qué? Porque violaron lo que la palabra dice, principios en cuanto al uso del dinero, las finanzas y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy así? ¿Por qué tengo esto? Hay principios que están violando. Vamos a analizar con la palabra de Dios. ¿Cómo estás trabajando? ¿Eres diligente en tu trabajo? ¿Llegas tarde? Entonces, ¿qué esperas? Que te den un premio. Trabajos no te van a permitir que llegues tarde. Te van a despedir y vas a pasar necesidades, ¿verdad? Entonces cada uno tiene que analizarse a la luz de lo que la palabra dice. Mi amor tiene que tener siempre la estabilidad basada en la palabra de Dios. Verso 22 hasta el verso 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Mire, un amor fraternal tiene que ser no fingido. ¿Ha conocido usted algún amor fraternal fingido? Yo sí he visto. No, ay hermano, usted es esto, excelente y todo, pero luego hablando a mis espaldas, no diciéndome las cosas directas. Eso no es un amor fraternal, ¿verdad? Yo sé que tengo fallas, pero me gustaría que me lo digan. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Corazón puro. ¿Cómo tener un corazón puro? Un corazón santo. Solo Dios lo puede dar. Para eso tengo que estar en armonía con Dios. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nótese que el corazón puro está relacionado con la palabra de Dios que permanece en nosotros. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces es la palabra de Dios lo que equilibra nuestro amor, ¿no? Y esa santificación, ¿no? Puede decirse que está en ese proceso a través de ese amor, ¿no? Una persona que está viviendo una santificación va a amar a su prójimo, ¿no? Primera de Juan escribe mucho al respecto de eso, de su relación con los hermanos, ¿no? Ahí habla de que tú dices que estás en la luz, pero aborreces a tu hermano, entonces estás en tinieblas. Tú dices, pero yo digo, o Dios lo dice, ¿no? Y te da la prueba, ¿amas a tu hermano o lo aborreces? La palabra aborrecer no es odiar, es también despreciar, menospreciar, todo ello involucra.
¿no? Entonces tengo que analizar mi relación con mis hermanos. Y en tercer y último lugar, la esperanza como estímulo para el crecimiento. Esta esperanza me va a estimular a crecer primeramente personalmente. Todos tenemos que crecer personalmente. Cada uno es responsable de su crecimiento espiritual en lo personal. Usted no le va a decir, yo no he crecido porque mi pastor no predicaba pues los mensajes no profundos, no va a decir eso, no se va a justificar. Su pastor no va a estar ahí en el juicio, dicho sea de paso. No va a estar su papá, su mamá, no va a estar su discipulador. Cada uno es responsable, porque la Biblia dice a todos, escudriñad las escrituras, lo dice a todos, y ahí encontraréis el conocimiento de la vida eterna. Uno tiene que esforzarse. ¿Y cómo? Desechando, verso 1 del capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primero tienes que despojarte de todas esas cosas. Cuando ya te estás despojando de todo eso, ¿qué va a pasar? Ahora viene el deseo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya sabemos que para salvación, ¿qué significa? ¿No? Por eso que si tu salvación no está completa todavía, en el sentido amplio, ¿qué significa? Que tienes que seguir estudiando las Santas Escrituras, ¿no? Para que crezcáis para salvación. Ya eres salvo, pero tienes que crecer en salvación. Es decir, el conocimiento de la salvación tienes que seguirlo ampliando. Si es que habéis gustado, dice, la benignidad del Señor. Aquí también usa versículos, ¿no?, que tienen que ver con el Salmo, por ejemplo, 34, verso 8, Antiguo Testamento, ¿no? La benignidad del Señor, dice, ¿no?, es buena y Dios cuida a los justos, ¿no? Entonces, y finalmente en la parte siguiente, el crecimiento también es corporativo. Es decir, tenemos que crecer como iglesia. Si cada uno se preocupa de su crecimiento espiritual, en su casa, comunión con Dios, oración, etc., ¿no?, la iglesia también crece, ¿no? La iglesia también crece. Por eso dice el verso 4 al 8, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es decir, crecemos como un edificio, ¿no? En ese tiempo se hacían las construcciones con piedras. Había una piedra principal que se colocaba y luego se hacían las paredes, otras piedras, las columnas, ¿no?, y se edificaban. Entonces hay una piedra principal, pero nosotros, los demás, somos piedras vivas, dice. Cada uno va aportando el crecimiento. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, que lo hemos hecho hoy alabando al Señor, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, nuevamente el Antiguo Testamento: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso dice Isaías 28:16. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, principal. Eso dice Salmo 118:22. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Eso dice Isaías 8:14-15. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es interesante que también el apóstol Pablo usa este mismo del Antiguo Testamento en sus cartas, ¿no? En su carta, por ejemplo, de Romanos, capítulo 9, 33, 10, 11, como apóstol también agarró el Antiguo Testamento, lo que los profetas dijeron, y ahora lo aplica al Nuevo Testamento. Nosotros ahora somos
Estamos creciendo como un edificio. Y bueno, luego cambia la metáfora. Ya no como un edificio, verso 9 y 10, ahora como un pueblo especial. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo un pueblo? Para anunciar las virtudes ¿de quién? ¿Nuestras? No, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién te llamó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Quién es la luz? Jesucristo dijo: yo soy la luz. Dios es la luz. Nos llamó Dios entonces de las tinieblas a su luz. Entonces, ¿cómo podemos anunciar las virtudes de Dios? Pues mostrando a través de nuestras obras, ¿no?, lo que Dios hace. Por eso Dios está obrando ahora a través de su iglesia, de cada creyente en particular. ¿Cómo está tu testimonio ante el mundo? Como santo de Dios, en tu trabajo, en tu casa, en donde vayas. Tienes un testimonio que anunciar, virtudes, no fallas, virtudes. Dios es un Dios virtuoso. A veces nos lamentaremos por no haber mostrado una virtud. Puede pasar. Pero gracias a Dios que podemos seguir adelante, porque Él ha cubierto nuestros pecados. No se desanime, siga adelante. Tiene que seguir luchando. Para eso fue escrita esta carta, para animar a los creyentes que están pasando esas pruebas en su vida, esa lucha, para poder seguir adelante hasta que Cristo venga. No se detenga, no se desanime, dice, ¿no? Y gracias a Dios que esto no se desanimaron. Por eso dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿no? Nos señala, hermano, que todo es por la misericordia de Dios. En ese tiempo, el creyente está pasando persecuciones, pruebas. Quizás no, si nos comparamos con los primeros creyentes en nuestro país, hay libertad de culto, ¿no? Y podemos decir no hay persecución, pero realmente no hay persecución. Cuando usted quiere vivir una vida piadosa, una vida santa, ¿qué va a haber? Persecución. Lo van a perseguir. A muchos les ha costado un puesto. Policías que no han querido corromperse, que su coronel quiere que diga algo, que haga esto, y fueron castigados por desobediencia, desacato, por mantenerse su identidad en Jesucristo. Personas que no son ascendidas en un puesto que les corresponde por ser creyentes, simplemente. Eso es persecución. Las burlas que hay veces no se burlan las personas, te hacen, como dice, ¿no?, te ponen ahí en el centro de sus burlas. Es persecución porque estás viviendo una vida de santidad. Y ahí Dios te anima. Dios te dice: tú eres un pueblo santo, ¿no? Afronta esa persecución. Muéstrales amor a esas personas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso lo hacen, ¿por qué? Porque están en ignorancia. No conocen. Y tú que conoces, no puedes rechazar, ¿no?, la luz que le puedes dar. Amén. No puedes identificarte con el mundo, ¿no? Porque la tentación es conformarme al mundo para no ser perseguido. Los creyentes judíos sufrían persecución de sus propios hermanos judíos, pero los gentiles también perdían privilegios. Algunos estaban perdiendo bienes por no adorar al emperador, porque no podían adorarlo, porque ellos adoraban a Cristo. No podían arrodillarse. Y muchas veces se les decía: arrodíllate ante la estatua del emperador y pídele algo y te salvas. Y muchos creyentes decían: no puedo hacer eso, porque
porque soy leal a Cristo, porque Él me amó y yo tengo que mostrarle mi amor. Y prefería morir. ¿Eran superhéroes? No, vivieron por el Espíritu Santo. Igual, hoy, nadie te garantiza que no haya una persecución así cruenta, ¿no? Y todo eso, que nos despojen de nuestros bienes y todo eso. Nada nos libra. Pero demos gracias al Señor, y Dios nos dice que vivamos en paz, pero aprovechemos esa paz para anunciar el Evangelio. Hermanos, que Dios le bendiga y nos siga fortaleciendo en este proceso de santificación. Amado Dios, Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido poder hablar, poder compartir testimonio. También, Señor, sobre todo tu palabra, que es lo que nos permite, Señor, vencer las dificultades que vamos a enfrentar, ya que están las pautas, las formas y todo lo que tú nos das, Señor, para poder usarlo en esta lucha, Señor. Que no seamos, Señor, distraídos en la vida espiritual. Que tú fortalezcas esta iglesia, Señor, los distintos ministerios. Que no se desanimen, Señor. Que sigan adelante impartiendo tu palabra en este lugar donde les has puesto, y a cada uno de nosotros que estamos en distintos lugares, que tu palabra siga, Señor, sembrándose a través de mostrar las virtudes que tú, Señor, tienes y que lo haces a través de nuestra vida. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.